Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buenas almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días con todos, un placer saludarles en esta mañana. Y claro, la interrogante generalizada en toda la ciudadanía, en toda la institucionalidad, refiere a si el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. El periodista José Hernández, de la plataforma Los Cuatro Pelagatos, hace y formula las siguientes observaciones. El doctor Trujillo, en Radio Democracia el 27 de septiembre, dijo que piensa proponer al señor Contralor Pablo Celi, no ha dicho nada el señor doctor Celi, proponer al Contralor una reforma constitucional mediante una consulta popular, con dos objetivos: que aquello que ha hecho no puede ser revisado por quienes lo sustituyan en estos cargos, y que el organismo del cual hace parte el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. De esa propuesta ya se había oído hablar, y es evidente que tanto el Consejo de Participación Ciudadana, de carácter transitorio, como el Contralor subrogante, han ejercido tareas que se antojan excepcionales por la naturaleza del momento político que estamos viviendo. Eso no prueba que se hayan extrapolado en sus funciones, más bien subraya la ausencia de autoridades independientes del Ejecutivo durante una década. Y delata, señores oyentes, la casi anomia institucional en que se ha quedado el país. Que esas autoridades propongan que los ciudadanos ratifiquen en las urnas unas decisiones tampoco es nuevo. Ustedes recuerdan que Fabián Alarcón recurrió a los ciudadanos para que lo confirmen como presidente constitucional en el mes de mayo de 1997, y el correísmo citó a otro referéndum en el mes de septiembre del 2008. Están recordando este episodio. ¿Para qué era esto? Para aprobar o rechazar la Constitución de Montecristi. Yo había pedido acá que convocaran a uno de los autores, convocantes, gestores de la Constituyente, el señor economista Alberto Acosta. Siempre, según la versión de nuestros auxiliares, siempre Alberto menciona que no está en condiciones de referirse a aquello. Pero el otro día tuvo una intervención aclaratoria históricamente para él y para el país, esclarecedora de cómo se dieron las cosas en la
en el enorme anillo que construyeron él y el expresidente Correa. Bueno, no es de extrañar que los ciudadanos tengan que volver a sellar la ruptura política y constitucional con el correísmo. Hay razones humanas, recelo ante una posible persecución y razones institucionales. Una transición es siempre resultado de juegos políticos, ¿no? Y tras el momento puede prestarse en el campo jurídico o constitucional a interpretaciones antojadizas. Por esto requiere la expresión en las urnas de los electores. La consulta popular de febrero de este año marcó un derrotero y dio un mandato al Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. Sin embargo, no obstante, el ejercicio de esas facultades que se han traducido en la cesación de un buen número de autoridades dejadas por el correísmo requieren de un aval, no para ser legales, sino para evitar que aquellos políticos que resultaron afectados puedan en el futuro aspirar a reparaciones, acudan a demandas, busquen culpabilizar a quienes ese momento ya no tengan poder o entorno de apoyo de carácter ciudadano, porque esta ciudadanía juega por momentos, partidos inconsultos, juega escenarios que no le han preguntado en unas ocasiones, o simplemente se imponen con voluntariosas y colectivas decisiones de sentido común, que buena fuera de sentido común. El sentido común es aceptable, es bueno, pero no el reiterar apoyos a políticos que le han hecho y le han irrogado tanto daño, pero que se empeñan en favorecerlos con su adhesión porque dicen que todas las cosas están peor que antes. Nunca reivindicará este pueblo episodios que han dado prestancia a cada acontecimiento y han sido producto además de la consulta mayoritaria, de la voluntad mayoritaria en otros términos, de parte de la gente. No han faltado consultas, no han faltado referendos, no han faltado decisiones sociales por mayoría de votos, como debe ser una espléndida democracia. Pero también la gente se equivoca reiteradamente. Hace una cosa y a los 6 meses cambia de opinión y resuelve otra circunstancia, generando otros escenarios que a la final, ¿cómo está, doctor? A la final no han referido un futuro grato para nuestro país. Y tanto el país como la sociedad ha vivido en los últimos años de inventos coyunturales. Ahora estamos preguntándonos si el Consejo de Participación Ciudadana, el de Julio César, debe desaparecer. Obviamente los correístas dicen, y claro, no tienen ningún derecho, no hay refrendado por ninguna circunstancia electoral. Y las consultas, y la que está solicitando precisamente el doctor Trujillo, o piensa solicitar para convalidar, tiene suficientes fueros constitucionales o antecedentes constitucionales o razones y normativas apegadas a la Constitución Política del Estado para que reclame esta participación de la ciudadanía en el señalamiento del futuro del Consejo de Participación. Es la pregunta que insertamos a uno de nuestros invitados
En esta mañana, bienvenido, doctor Rafael Ollarte, distinguido constitucionalista de la República del Ecuador, y bienvenido Andrés Páez, ex binomio y compañero electoral por la presidencia y vicepresidencia de la República del movimiento Creo, liderado por el señor Lasso. ¿Cómo está su compañero, su ex compañero de papeleta, doctor Andrés? Sabemos que se sometió a una cirugía muy importante. Estuve precisamente, Gonzalo, buenos días, y Rafael igual. Y perdone, doctor, pero es bueno saludar. El día viernes estuve en Miami con Guillermo. Ajá. Está recuperándose, fue una operación tremendamente sensible de médula espinal. Tuvieron que retirarle las vértebras para poder llegar a la médula. Esto es consecuencia de una mala práctica médica de hace 5 años en España a raíz de una caída simplemente intrascendente, un resbalón. Pero está de muy buen ánimo, está caminando y claro, siempre con las dificultades propias posteriores a una cirugía, pero está muy entusiasmado y le vi en muy buena condición luego de una cirugía tan grave que se extendió por más de 6 horas en un quirófano y creo que es importante a través de estos micrófonos enviarle un saludo a Guillermo y un deseo de pronta recuperación de parte de todos nosotros. Este corto de hora también sirve un poco para que se automonitoreen Jaime Nebot y Guillermo Lasso. ¿Usted qué opina? A ver cómo están los ánimos, cómo están los preparativos y estrategias de cada uno de ellos. ¿Van a ser rivales, usted cree? Mire, es posible, ¿no? Las circunstancias de la política del país han cambiado y ya no se advierte esa polarización que hubo durante los últimos 10 años. Habrán diferentes opciones, creo que todas ellas son legítimas. Guillermo está preparando, como es obvio, desde allá con su equipo a las candidaturas seccionales que corresponden presentar. Lo que sí le puedo decir es que Guillermo tiene mucha claridad sobre lo que está haciendo y un gran entusiasmo. Y estoy seguro de que cualquiera que sean los adversarios, sabremos enfrentar el proceso electoral que viene como corresponde, presentando las propuestas que el país demanda. Ok, muchas gracias. Y habrá un momento para averiguar propuestas y todo lo demás. Así es. Hoy tenemos que desarrollar estas iniciativas de fijar instituciones democráticas que duren, que sean adecuadas para la coyuntura de nuestro país. Y claro, brilla la propuesta precisamente de Julio César Trujillo, formulada aquí, cuando se nos ocurrió sugerirle y le dijimos lo que sigue. Hay que llamarle a la gente y decir, ustedes me nombraron, pero hay que cambiar todo esto. Así es que les invito a un ejercicio de consulta o algo por el estilo. ¿No tiene pensado aquello? Sí, yo creo que al final tenemos que entregar un informe y recomendaciones que a base de nuestra experiencia podemos formular para el país hacia el futuro. Pensamos nosotros... Pero usted con Celi no cree que deben este momento aprovechar de esta coyuntura en bien del país y entre los dos suscitar una especie de consulta, pero no dejando que vengan a ser otros. Los otros no van a ser porque también están enredados. Así es. Sí, estamos pensando en eso. Me parece ¿Están pensando en eso? Antes de ayer me parece que me visitó el Contralor y he conversado de sus problemas. Ciertamente estamos pensando en proponer una reforma constitucional a través de una consulta popular. Ahí está. En la que se introduzcan muchas cosas, entre otras precisamente que las cosas que hemos hecho no puedan ser revisadas por quienes vayan a sustituirlos en el cargo. Yo personalmente creo que el consejo del cual formo parte debe desaparecer, como deben desaparecer muchas instituciones innecesarias en el Ecuador. Todo eso va a constar en una propuesta que haremos, por supuesto. ¿Cuándo la van a redactar? Bueno, estamos recogiendo material, experiencias y también sugerencias. Un caudal de experiencias también de la Contraloría, ¿no? En toda la etapa que ha tenido Pablo la posibilidad de
de estar cupularmente hablando en la mayor dimensión de experiencias que pueden abonar en unas reformas estructurales para arreglar el tema, especialmente la corrupción. Con solo que la Contraloría recupere sus funciones, entre ellas la de informar antes de celebrar todo contrato público y que sus contratos se publiquen en el registro oficial, ya habremos ganado bastante, pero no será suficiente. Yo creo que hay que ir a otro tipo de reformas que completen estas y otras tantas reformas que en el país hacen falta. Nosotros tenemos buena información, doctor Ollarte, doctor Andrés Páez, como para asegurarle a la ciudadanía en este momento que buena parte, la mayor parte de postulantes, futuros postulantes a integrar este Consejo de Participación se deben a consignas correístas. Tenemos muy buena información en ese sentido. Entonces, apoyando a Trujillo, vamos a apoyar a los candidatos a integrar el Consejo, o estamos totalmente equivocados porque vemos también otros nombres que nada tienen que ver con el correísmo, entre ellos una Corte Constitucional que usted podría estar integrando. Bueno, la Corte Constitucional, pero estamos hablando de... Yo lo vi, pues lo estamos promocionando. Excelente precisamente idea, ¿no? Porque Rafael Ollarte es uno de los actores fundamentales, constitucionalistas por excelencia, tanto por estudio como por energía democrática. Excelente idea. Y es un baluarte, naturalmente, en términos del derecho. ¿Ustedes apoyarían? Le pregunto a la gente. Me dirán, creo que la Generalidad, excelente nombre para integrar una corporación de vigilancia ciudadana tan significativa, ¿no? En cualquiera de los andariveles en el que pueda el pueblo ecuatoriano ubicar al doctor Rafael Ollarte aquí presente. Pero bueno, y si vienen los otros y ganan los otros con la destreza que a ellos les caracteriza, obviamente dirá, si no nos van a ofrecer escenarios para convocar a una constituyente, entonces nos tomemos el Consejo de Participación Ciudadana. Dirá en la Babilonia donde vive el caballero señor Correa, pues él estará como más entusiasta y todos sus adláteres. Tenga la bondad, doctor, ¿cuál es su pensamiento? Y lo propio, la misma pregunta a Andrés Páez, si son tan amables. Buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con usted. Gracias, doctor. Me dio el privilegio de compartir con Andrés Páez y con toda la audiencia de Radio Democracia. Mire, en primer lugar hay que recordar cuál es el origen del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejo en el cual la ciudadanía en nada ha participado y consejo que nada ha controlado. Y por eso la consulta de 4 de febrero del año 2018 resultó tan favorable al esquema de reemplazar ese consejo espurio por un consejo transitorio integrado por gente, yo diría, digna, que ha sido hasta ahora fiel al mandato popular. Este Consejo de Participación Ciudadana, establecido en la Constitución 2008, tiene como antecedente previo dos cosas. Uno, la Constitución venezolana del 99 con el poder moral, pero también la existencia en Ecuador de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, incardinada en el texto de la Constitución 98. ¿Qué se hizo? A esa Comisión de Control Cívico contra la Corrupción se le fortalecieron, por lo menos en la letra de la ley, las facultades de control de corrupción, ser parte en los procesos de corrupción y toda esta cuestión, que no lo era la antigua Comisión de Control Cívico, que tenía esa limitación. Pero además lo que se hace es extraer la potestad nominadora que correspondía al Congreso Nacional y entregársela
a este Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, las facultades de lucha contra la corrupción que tenía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción y la potestad nominadora que ejercía el Congreso Nacional fueron asignadas a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando se le asignó la potestad nominadora, se hizo una observación. Los órganos, hay órganos del poder público que tienen legitimidad democrática y son básicamente dos, el presidente de la República y la legislatura, porque ambos provienen del voto popular, es decir, no es que es presidente de la República al que se le antoja, ni es legislador al que se le ocurra, porque hay que votarlos, hay que elegirlos. Entonces surgen originalmente con una legitimidad democrática de la que carecerían los demás órganos del poder público, porque usted no elige contralor, usted no elige procurador, ni consejo electoral, ni tribunal electoral, ni corte constitucional, ni nada de eso. Entonces, en la generalidad de naciones donde esto ocurre, porque no es que solo pasa en Ecuador, de que no todos los órganos del poder público provienen del voto popular, la legitimidad de origen de los órganos democráticos se extiende a los órganos designados. Por esa razón, contralor, procurador, etcétera, eran designados por el Congreso Nacional, en algunos casos directamente y en otros casos de ternas que presentaban determinados órganos del poder público, entre otros el presidente de la República. El expresidente Correa le dijo a la ciudadanía ecuatoriana, y la ciudadanía ecuatoriana se creyó, de que la legislatura no era sino un circo en el cual había unos payasos que no servían para mayor cosa, y que por lo tanto había que, decía, despolitizar la designación básicamente de los que antiguamente llamábamos órganos de control. Curiosa cuestión, porque uno decía, bueno, ¿y cuál es la legitimidad de origen del órgano que ahora va a designar al contralor, al procurador, etcétera, a los superintendentes? Bueno, ninguna, porque ahí se producía esta suerte de toma y daca. ¿Quién tenía que organizar el concurso para designar al Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo Electoral. ¿Y al Consejo Electoral quién lo designa? El Consejo de Participación Ciudadana. Y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, ¿quién debía presentar las propuestas? Organizaciones sociales dedicadas a los derechos humanos. Eso es cualquier cosa, porque yo también me puedo colocar afuera de mi oficina un letrerito diciendo Ollarte de Derechos Humanos, y listo, y tengo gente ahí, y nosotros proponemos, porque además ha ocurrido que el famoso progresismo se ha apropiado de esta expresión derechos humanos, es de ellos y de nadie más. Entonces ellos son los propietarios, ellos dicen a quienes corresponden los derechos humanos, cuáles son, en qué casos, y si algo te queda al resto del común de los mortales. Sí. Bueno, entonces son cuatro señoras, ¿no? Que son se 7. repiten. 7 son. O sea, son 7 miembros del Consejo. Ahora, siempre se discutió entonces las razones por las cuales existía este Consejo, porque usted podía coparlo. Porque una cosa es, porque los sistemas de designación son, y lo voy a decir así, todos son malos. No hay sistema de designación de nada que sea bueno. Porque todos son criticables y no hay ningún sistema de designación, concursos, designaciones directas, ternas, propuestas, lo que se te ocurra. No hay ningún sistema que te garantice que el nombrado va a ser idóneo, correcto, honesto, capaz. Porque si tú no quieres que el integrante del órgano sea aquello, no lo va a hacer con cualquier sistema de designación. Entonces, ¿qué hizo Correa y compañía? Integran ese Consejo de Participación Ciudadana y, oh sorpresa, tal vez no el primero, en el primero había alguna disidencia, pero ya en el primer Consejo de Participación Ciudadana transitorio, pues, ya hubo, porque había alguien del MPD que eran aliados, pues, eran aliados, por eso estaban ahí. Cuando se pelean ya empiezan a disentir. Pero cuando se conforma ya el primer consejo definitivo, usted ve que toda la gente estaba vinculada con el correísmo, era increíble. Esa era la sociedad civil, la sociedad civil eran los amigos del poder, ellos. Y claro, a través de ese sistema se hizo algo muy interesante. ¿Qué busca el político? Legítimamente, poder, pero es legítimo. O sea, tampoco nos vengamos aquí a hacer más papitas que va, porque el político busca poder, el poder político. Y uno de los poderes más notorios y notables es el nombramiento. Es decir, quien nombra ejerce poder. Porque claro, si yo puedo nombrar, y especialmente como hizo Correa, que a través del Consejo de Participación Ciudadana y los famosos concursetes,
nombraba a sus amigos, entonces nombraba contralor al quien se le daba a él la gana. Contralor que nadie le controló, pues. Porque por eso era el gran contralor, pues Poli, según Correa, era un gran contralor. Por supuesto que era un grandioso contralor, pues dejaba pasar todo, pues todo. El fiscal por los 8 costados, y así. Los superintendentes. Bueno, un chiste todo esto, ¿no? Entonces usted podía manejar todo ese poder de los famosos órganos de control que ahora eran parte de la función de transparencia y control social a través del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo no solamente dominaba la Asamblea Nacional como una dependencia, fábrica de normas mal hechas, ¿ya?, sino que también dominaba la función de transparencia, es decir, era propietario de absolutamente todo, entonces nadie le podía controlar. Los medios recordarán las famosas actuaciones, pues, de ya el casi olvidado señor Ochoa. Pero era un mandadero el señor. O sea, señor Correa podía hacer lo que se le daba la gana con los medios. Él podía hacer todo lo que no podía hacer el resto. Y el resto, naturalmente, no podía ni imaginarse hacer algo parecido a lo que hacía Correa respecto a los medios de comunicación. Un consejo electoral que era una broma. Es decir, que tú podías hacer propaganda el día antes de la elección y el propio día de la elección. Podías hacer propaganda directa. Los del gobierno, ¿no? Exactamente, a eso me Los refiero. otros No, tú colocas un papel y te decían, pero si A la una revista fue sancionada por una editorial. Y Por está una editorial que, pero no nos engañemos, pues nadie lee, pues, ¿cuánta gente leyó esa editorial? Y se armó todo un show, listo, sancionado, porque esa era la gente servil que usted tenía en el Tribunal Electoral. La Corte Constitucional, ¿para qué le cuento? Pues, o sea, eso ya no hace falta, pues era impresentable esa cuestión. Entonces, la idea era, o volvemos al cauce democrático esta cuestión, es decir, entregando las facultades que corresponden a la legislatura, y eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana, ¿o qué hacemos? Y el presidente de la República, en la consulta de 4 de febrero, decidió otra cosa. Dijo, vamos a democratizar el órgano, vamos a democratizar el Consejo de Participación Ciudadana, vamos a hacer que sea electo. Claro, cuando yo vi esta cuestión me pareció una norma muy similar a la que existe en Bolivia respecto de la elección de magistrados. Claro, porque en Bolivia, porque usted se acuerda que había un grupo de españoles, Viciano y compañía, que vinieron a tratar a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia como unos verdaderos conejillos de India, tubos de ensayo para probar cosas. Entonces aquí nos probaron con cosas como el Consejo de Participación Ciudadana y respecto a algunas cuestiones de la Corte Constitucional, algunas cosas. En el caso de Bolivia, les fueron a probar el tema de elección popular de magistrados. ¿Cómo les fue en Bolivia con la elección popular de magistrados? Un desastre. Ni siquiera hay participación ciudadana. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque como va a ocurrir aquí, estoy diciendo respecto de la forma de la norma, no respecto de que ocurriría eso en la realidad. Hay una calificación previa de candidatos en el caso boliviano. Y esa calificación previa de candidatos hace que todos los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agrario, y al órgano electoral plurinacional, sean provenientes del MAS, del movimiento socialismo. O sea, si tú no tienes una relación, te descalifican. Ahora, lo otro que también puede ocurrir y que pasa es que tengas una sábana como papeleta electoral. Entonces, que tú tengas 100 candidatos, naturalmente no por listas, porque los partidos, como en Bolivia, tampoco puede ser así, no pueden presentar candidatos a este consejo, sino que son candidaturas individuales, ¿ya?, calificadas ciertamente por el Consejo Electoral, que la calificación de requisitos, que eso se morigeró para evitar justamente esa tendencia. Yo decía, esto puede ocurrir a la boliviana, pero eso no te impide de que tú tengas una verdadera sábana electoral en el cual tú tienes que elegir a 7 tipos y tú no los conoces. Entonces aquí puede salir, salga Pato Gallareta, o sea, ¿qué también saldrá de esto? Ahora, yo creo que ese temor es el que ha fundado dos cosas. Uno, que ocurra lo que ocurre en el Ecuador tradicionalmente, es cosa de abrir un libro y ver. Tú tomas una decisión, pero pasaban con decisiones congresales, pues. Entonces, en un congreso tomaba una decisión, llegaba el siguiente congreso y nosotros somos los nuevos electos, pues entonces nosotros estamos nuevitos y somos los que tenemos legitimidad democrática y lo que adoptó el otro, eso es una iba a decir una mala palabra, pero eso es una tontera y me la dejo abajo. Recuerda usted, por ejemplo, siempre se ha hablado del tema de los tanques en la Corte Suprema. Sí. Siempre, y se ha criticado a lo que hizo Febres Cordero respecto a los tanques en la Corte Suprema. Bueno, pero ¿qué se pasó también en la Constitución haciendo nombramientos de magistrados de Corte Suprema antes de que se concluya el periodo? Bueno, esa era la primera parte que a veces no se recuerda. Es decir, claro que hay una actuación arbitraria de Febres Cordero, pero comenzamos con una congresal. Entonces, claro, uno decía, bueno, ¿qué te quita que llegue el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y diga, nosotros somos los electos?
Nosotros somos los que tenemos legitimidad democrática. Y por lo tanto, esas decisiones que tomó ese Consejo Transitorio, nombrado a dedo, no importa que haya habido una consulta popular de por medio, nombrado a dedo, entonces ¿yo qué hago? Hago nuevamente las designaciones. Porque hablando en oro, este Consejo Transitorio va a dejar haciendo todas las designaciones, todas. ¿Qué le queda para el Consejo que se posesiona el 24 de mayo de 2019? El control de la corrupción. Y claro, se queda como la Comisión de Control Cívico del año 98. Eso es lo que le queda. Porque los nombramientos ya están hechos. Tendrá algún nombramientito por ahí, de alguna renovación Secundario. por tercios de la Corte Constitucional, algo de la Corte Nacional de Pero Justicia. claro, pero eso le hace el Consejo de la Judicatura, ¿ya? Entonces le quedará alguna cosilla por ahí, pero muy al final del periodo. Entonces podría existir la tentación de decir, dejemos, para bien o para mal, con razón o sin razón, anulemos ciertos nombramientos o todos. Entonces la idea sería introducir esto en la Constitución a través de una enmienda constitucional. Ojo que esto ya se hizo. Esto ya se hizo con la ley de Corte Transitoria. Claro, sí fue. Se incluye luego en el 2009 una cuarta transitoria en la ley de garantías, indicando que los fallos de las decisiones de la Corte Transitoria son válidos. Para que no vaya a ocurrir esto, o sea, de que alguien te anule. Esa es la idea. Ahora, como idea hay que ir viendo por dónde la van a practicar, porque primero el Consejo de Participación Ciudadana no tiene iniciativa constituyente, es decir, no tienen la facultad de presentar proyectos de enmienda ni de reforma parcial, y tampoco tiene iniciativa para consultas. Eso lo tiene que hacer la ciudadanía. Entonces, la idea es una idea que creo que hay que ir analizándola porque tienes que ver por dónde la vas a canalizar. El presidente de la República es el que va a presentar el proyecto porque sería la otra idea, sería más fácil que lo haga él. Ahora, ¿qué disposición tiene el presidente Lenín Moreno de presentar eso como una iniciativa constituyente? ¿Por qué dice usted, compañero periodista, doctor José Hernández, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resultó ser un fiasco, una falacia que pavimentó el camino para que Alianza País y sus aliados hicieran concursos falsos que sirvieron de biombo para repartir los cargos de fiscalización entre parientes, entre militantes, entre amigotes, que robaron y dejaron robar sin sonrojarse? Por eso el país supo meses antes de que Galo Chiriboga dejara la Embajada de Madrid y que él sería el fiscal general de la República, o que Carlos Poli era el indestronable Contralor General del Estado. No haber acabado con ese cargo en la consulta popular de febrero solo se explica por la necesidad, dice usted, de desmontar el aparato inteligentemente armado por Correa y los suyos para quedarse en el poder y cubrir sus espaldas. Esto ha resultado ser nítidamente lo que usted procura recordarnos en esta crónica. Sí, el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. ¿Usted está de acuerdo de que debe desaparecer? ¿Por qué razones? Compañero José Hernández, señor doctor, bienvenido. Buenos días, sus oyentes, y gracias por esta llamada. A ver, Gonzalo, evidentemente que ese consejo lo que tiene ya es una carga histórica, y por supuesto ese consejo ya está asimilado a lo que fue su práctica durante los años del expresidente Correa. Y como usted lo recordó, es evidente que ese consejo cumplió con ese supuesto ideal que era poner sobre la mesa y traer a la participación política del país a los ciudadanos. Ese consejo lo que hizo fue ser el brazo ejecutor del correísmo para efectivamente, sobre pretexto de que allí había una participación ciudadana, poner a sus amigos. Y bueno, yo creo que esta explicación el país ahora sí la tiene totalmente ante los ojos, porque se sabe que si hubo corrupción, Gonzalo, es porque no hubo fiscalización, sencillamente, y entre otras muchas razones, por eso. Es decir, tuvimos un contralor que no vio nada, un contralor que dejó hacer, y por supuesto
que fue tan funcional que el correísmo lo eternizó en su cargo. Entonces, me parece que la carga histórica que tiene este consejo, el hecho de que las supuestas premisas que sirvieron para que este consejo tuviera todo el poder que tuvo, que es la designación de todas las autoridades de control, por supuesto que no le da, me parece, en este momento ninguna carta de continuar. Ahora, hay allí otra falacia que estoy oyendo de la parte de los correístas, que es decir, como no cumplió durante la época de Correa, pues hagan ustedes que sí cumpla. Entonces, no lo hicimos nosotros, dicho de otra forma, porque lo mal utilizamos, utilícenlo bien. Me parece que la estructura misma, Gonzalo, no está clara en esa estructura de designación del Consejo de Participación Ciudadana, no está clara la participación y la representación política real del país. A mí me parece que cuando no hay específicamente, claramente, de forma transparente para la ciudadanía, no hay una representación y se entiende que la clase política participa y de alguna manera se neutraliza, es decir, de alguna manera está presente, pero no tiene el monopolio, ninguna fuerza política de un organismo como este. Me parece que es lo más sensato, porque me parece que la política y estos organismos de control deben ser lo más transparentes y deben representar lo más fehacientemente lo que es el país. Y me parece que la lucidez... ¿Quién, los correístas que están postulándose a integrar el nuevo consejo? Pero no, Gonzalo, no. O sea, usted dice, tenemos que buscar representatividad en este colegiado que refleje lo que quiere la gente, que es lo que está solicitando el doctor Trujillo, una convalidación de lo ejercitado hasta este momento en términos de cambios fundamentales, porque de lo contrario, los candidatos van a ser eminentemente correístas. Esta es la preocupación que asiste a algunos líderes políticos. Entonces, apoyar al doctor Trujillo, los 4 pelagatos, a través de sus escritos y sus importantes crónicas editoriales, no es lo correcto. No es el dueño del rol que este momento tendría la ciudadanía, pero a través de una consulta, ¿no? Pienso yo. Sin embargo, doctor Hernández, el Consejo de Participación Ciudadana, hasta que no se resuelva el pedido de consulta, tiene este momento la intencionalidad de nutrirle con correístas, y la esperanza de Rafael Correa es precisamente eso, adueñarse de este estamento para volver a sus amplios cauces, que no tendrán, el momento que se adueñen de una instancia de esta naturaleza, no tendremos nadie la posibilidad de refrenar eso o frenar aquello. Entonces, no le está haciendo, le pregunto en forma directa con todo respeto, un flaco favor al correísmo su intencionalidad enmarcada más o menos en el papel de la ministra del Interior. La ministra del Interior dice esto, José. Mire, esto se ha planteado el día de ayer en una entrevista, entiendo, del doctor Trujillo. Todavía no hemos tenido una reunión en donde se analice como una postura del gobierno. Me gustaría participar en una de esas reuniones antes de darle una respuesta. No hay, todavía no es parte de la agenda del Ejecutivo ese Al tema. menos yo no he participado en una reunión en donde se discuta, pero tengo una reunión a la que debería llegar en unos minutos que podría tratarse de eso, no sé, pero no he participado en ninguna. Fue una entrevista del día de ayer del doctor. ¿Debería llamarse una asamblea constituyente o solo bastaría con una consulta popular? Si es que se trata de una reforma institucional, una consulta popular es suficiente. Una reforma de esa naturaleza no exige asamblea constituyente. Eso sí. Ahora le voy a hacer escuchar cortito lo dicho hace contados instantes por Elizabeth Cabezas.
la señora presidenta de la Asamblea, doctor Hernández, dijo lo siguiente. Me parece que él puede tener una propuesta que todavía no la conozco en su integralidad, solamente en esta posibilidad de la eliminación del Consejo de Participación, pero recordemos que este Consejo de Participación fue creado por una asamblea constituyente, entonces también los niveles de jerárquicos para hacer la eliminación de los órganos tienen que ser los mismos. Es importante decir que tal vez los objetivos cuando se crearon el Consejo de Participación fueron importantes: fortalecer la participación, combatir a la corrupción. Penosamente, si estas instituciones no cumplen con su rol, no necesariamente tienen que ser eliminadas. Hay que corregir las prácticas que dentro de las instituciones se vienen realizando. Consiste esta propuesta, si es que esta se llega ya a formalizar, pero parecería ser que es una idea pues que se le está además trabajando y pensando desde la óptica del Consejo de Participación. Hay algo así como una respiración pro Correa en Elizabeth y en la ministra del Interior. Usted es muy bueno para dar con lo sustantivo, digamos, de una estratagema y una coincidencia de esta naturaleza. Entonces, esto puede estar un poco fuera del alcance del presidente Moreno. Y entonces, su ministra del Interior... A ver, le queremos escuchar íntegramente. Gracias, Gonzalo. A ver, varias cosas. Usted ha planteado, si mi memoria no me falla, como 4 cosas al mismo tiempo. A ver, lo primero, yo no creo que Julio César Trujillo esté proponiendo algo concreto más allá de una consulta para que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca, pero no ha dicho cómo tiene que ser reemplazado, cómo se conformaría, y eso naturalmente que tiene que venir en alguna propuesta si es que la consulta por casualidad se diera, si el presidente de la República compra la idea y hace la propuesta, porque él es el único que tiene esta capacidad, también la gente, pero en este caso, por forma expedita, tendría que ser el presidente de la República quien lo haga en forma más rápida. Primero. Segundo, Gonzalo, los pelagatos no están apoyando a Julio César Trujillo porque no estamos apoyando a no sé qué propuesta, puesto que le acabo de decir que no hay una propuesta concreta en firme, salvo la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana por consulta popular desaparezca. Dicho eso, tiene absolutamente Julio César Trujillo o quienes estén de acuerdo con esta idea y que tengan capacidad. Trujillo y el Contralor, dijo Trujillo. Por supuesto, y tendrían ellos, que son los que tienen capacidad en este momento de interlocución con la Presidencia de la República, que es, me parece, el actor que puede proponer en forma expedita la consulta, tendrían que decir qué pondrían en cambio de lo que hay en este momento, cómo se conformaría, etcétera. Tercero, Gonzalo, lo que hay es un debate que se ha abierto, al cual está participando, estoy oyendo y he oído otros actores políticos, he oído a otros actores correístas, no correístas, a la presidenta de la Asamblea, María Paula Romo, y a otros, a Juan Sebastián Roldán, ayer también dijo que todavía no había una propuesta en firme. Es decir, lo que se ha abierto es un debate. Me parece, Gonzalo, que en ese sentido, lo que le reitero, la posición nuestra como medio, digamos, como plataforma de opinión, y somos absolutamente unos ciudadanos que podemos decir, digamos, hacer... Por eso aquí los leemos, los entendemos y los apoyamos en la mayor parte de sus gestos frente a la dimensión democrática de coyuntura que estamos viviendo. Gracias, Gonzalo, porque lo que estamos diciendo, la propuesta de Julio César Trujillo, viene efectivamente de la falta, de la absoluta, casi anomia institucional que hay en este momento. Está dependiendo la institucionalidad del país del Consejo de Participación Ciudadana, que ha desmontado unas instituciones y por si acaso ninguna de ellas tiene en este momento a los miembros o a los reemplazos que son definitivos. Entonces, dicho eso, Gonzalo, que los correístas vengan a decirnos que está en peligro la institucionalidad del país, pues no, porque la institucionalidad del país de ellos condujo al autoritarismo que vivimos durante 10 años, a la concentración del poder, a la no deliberación, a la que se hayan robado 70,000
Entonces, esa institucionalidad que no por decirlo menos, de un cinismo absolutamente espectacular. Eso es Entonces, correcto. el debate está entre los demócratas este rato, que conscientes de que efectivamente hay una fragilidad institucional muy grande. Dos, que la propuesta de Julio César Trujillo, por supuesto que el pedir que se refrenden sus acciones o pedir que haya el Consejo, y lo dijo porque saben ahorita qué capacidad de poder tienen, y eso no es bueno, Gonzalo, que un grupo de ciudadanos tengan todas las nominaciones de todas las autoridades de control en el país. Me parece que eso, ya lo reitero, históricamente dio un resultado. Si no lo tenemos en cuenta, bueno, pues no lo tengamos en cuenta, pero nos toca hacernos cargo de decir, durante 10 años, esa instrumentación que hubo dio estos resultados. Por ende, nos cabe como demócratas decir, ok, se ha abierto un debate, Julio. Los pelagatos, en este caso nosotros, y gracias porque usted nos entrevista, Gonzalo, pensamos que efectivamente ese consejo, bajo la historia que tiene en el país, debe desaparecer. Y entonces nos corresponde repensar la institucionalidad. Y en ese campo, Gonzalo, quiero solo agregar una cosa, y es que si el presidente de la República va a hacerse cargo de la consulta popular, y ya muchos correístas le están diciendo, pensará 2 veces, presidente. Virgilio Hernández ayer le dijo que piense 100 veces, porque usted no tiene popularidad, porque usted esto. Yo quiero pensar, Gonzalo, que la consulta, si la hay, y esa consulta no tendría que tener solamente el tema del Consejo de Participación Ciudadana, sino otros temas, lo que debiera es darle viada a este gobierno débil, a este gobierno que tiene una institucionalidad en las manos terriblemente frágil, para que haga un acuerdo nacional mínimo, Gonzalo, y que ese acuerdo nacional mínimo esté refrendado. Es decir, dicho de otra forma, que los demócratas nos hagamos cargo, no para que la consulta le dé popularidad a Lenín Moreno y a su gobierno, sino para que esa consulta le dé viada a este país. Uno, institucionalizando esos organismos de fiscalización, retomando de alguna manera el equilibrio de poderes que hay en el país, que los necesitamos porque sin lo cual no hay democracia real. Tenemos que pensar en el reequilibrio de poderes. Y 3, Gonzalo, en que en el momento que estamos, en que se replantea un tema de institucionalidad, también se está replanteando fuertemente un tema de lo que es la sostenibilidad económica. Entonces me parece que esos elementos juntos tienen que dar lugar a que el presidente proponga algo durante la consulta que no vaya en su beneficio, sino que vaya en beneficio del país, y que lo entendamos así los ciudadanos, para que el presidente no pueda adueñarse de esa consulta, y para que los ciudadanos podamos tener la certeza, Gonzalo, de que en esta consulta no le estamos devolviendo el poder a los correístas que ya lo usaron durante 10 años, sino que justamente sea una fiesta, una citación democrática que nos permita a los ciudadanos de alguna manera tener claro un panorama que en este momento no lo está, ni desde el plano institucional, ni desde la sostenibilidad económica, ni haga, Gonzalo, que tengamos alguna claridad. Y a mí me parece que ahí el gobierno tiene una oportunidad de oro, no para pensar en su popularidad, sino para pensar en este momento en la sostenibilidad democrática y económica del país. La elección de un nuevo Consejo de Participación, don Andrés Páez, ¿va a ser una puerta para que vuelva Correa a manera de pregunta? ¿Por eso se debe apoyar lo dicho por Trujillo? Una pregunta. La segunda, además, ¿se debe insistir y exigir al Consejo Nacional Electoral que suspenda la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana hasta que no se resuelva el pedido de consulta para ver si existe o no el organismo, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana?
Conversábamos aquí con Rafael. Primero, creo que es importante hacerle una aclaración a la señora Cabezas, ¿no? A la presidenta de la Asamblea. No es necesaria una constituyente para reformar la Constitución. El mecanismo de reforma de la Constitución está en la propia Constitución. Como bien lo sugería Rafael, no vamos a hacer una constituyente para cambiarle una coma o un término. Quieren reunificar a Alianza País a través de una constituyente. Claro, pues, sí, de sí hecho, notamos que ese es el intento Gonzalo, tanto de los unos como de los otros. De hecho, el 3 de diciembre del 2015 ya se reformó la Constitución sin constituyente, pues. En 2011. Se reformó la Constitución sin constituyente a través de las famosas enmiendas. Entonces la señora Cabezas creo que debería hurgar un poquito más en la Constitución y darse cuenta de que no es un tema jerárquico, es un tema de procedimiento que ya está inserto en la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, su pregunta, Gonzalo. El doctor Trujillo tiene la suficiente autoridad moral en el país, reconocida por todos, para reclamar el apoyo de los ciudadanos. Autoridad moral de la que carece Alianza País y sus dirigentes. Y el doctor Trujillo lo que dice es una cosa bastante razonable. Hay que blindar estas decisiones, porque hay que recordarle al país que estas decisiones nacen, es así, de una consulta popular. Y por lo tanto están revestidas, en mi opinión, de total legitimidad. Porque ninguna de las decisiones del Consejo de Participación Transitorio han vulnerado principio constitucional o legal alguno. Y en consecuencia, lo que han dado como fruto esas decisiones es reinstitucionalizar al país, al menos darle una oxigenación mínima para erradicar el correísmo de esas instituciones y darles a las mismas por lo menos una nueva configuración. Por lo tanto, no hay ilegitimidad en el caso de las decisiones del Consejo de Participación. Ahora bien, hay un tercer tema ahí. Esto de la constituyente lo vienen ya promoviendo Alianza País con insistencia, porque tienen toda la plata del mundo para hacer una campaña electoral y tener un montón de curules, pues. Si se robaron 60.000 millones, poniendo el 1%, ya está pues la campaña financiada, pero una mega campaña. Yo le mostraba aquí para adueñarse de la constituyente. Sí, claro. Yo le mostraba a Rafael una publicación en un diario oficialista de Bolivia, en donde aparece la foto de Evo Morales festejando la histórica sentencia en la que no le dieron precisamente la razón a Bolivia, pues. Esto, ¿sabe qué es, Gonzalo? Esto se llama estado de propaganda. Esto es lo que nos abocamos al entrar en donde la campaña electoral puede reflejar una falsedad. Cuarto, hay que también ponerse en el otro escenario. ¿Qué pasa si la consulta se pierde? Porque pueden también hacer una campaña electoral diciendo que el doctor Trujillo es así, que es asado, que los miembros del Consejo han hecho esto, que el otro, que son inmorales, que son sinvergüenzas, que han vulnerado derechos fundamentales. Vea, pero si hay tanta sinvergüencería que el defensor del pueblo fue a presentar un recurso judicial pues para quedarse en el cargo. O sea, esa es la verdad. Entonces, Gonzalo, no es un asunto tan fácil el que estamos abordando. Ahora bien, a mí me parece que si el Consejo de Participación Transitorio nace de un pronunciamiento de más del 67% de la población a favor de su conformación, y que ese pronunciamiento además nace con un anexo a la pregunta, y ese anexo le da al Consejo de Participación facultades que han sido ejercidas a plenitud por el Consejo de Participación Transitorio, no veo razón para aludir siquiera a una propuesta que la simple forma de hacerlo pueda menoscabar la legitimidad que de hecho tiene lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, que además, Gonzalo, ha sido aplaudido por todo el país, pues, excepto obviamente por una fracción de correístas que han perdido no un Estado de Derecho, sino que han perdido la dictadura total en la que vivíamos, el control absoluto de todos los órganos,
el control, pero hasta de la asamblea. Mire, controlaron hasta las federaciones deportivas. Lo único que les faltó controlar es el concurso de Miss Ecuador y el arzobispado, pues. O sea, todo lo demás controlaban, esa es la verdad. Y claro, viéndose carentes de ese control, obviamente ahora hay abogados que pierden los juicios porque ya no les pueden pasar las sentencias en flash memory a los jueces, pues. Y se quejan agriamente del estado de la justicia y de la persecución. Hacen viajes al imperio para reclamar exactamente por los temas que ellos estaban acostumbrados a hacernos a diario aquí en el país. Entonces, yo sí creo que hay que meditar esto con mucha seriedad y mucha serenidad y objetividad, porque no creo que el país vaya a admitir que cualquier consejo de participación, menos cabe lo actuado por el actual consejo de participación, que hay que reconocer, Gonzalo, ha sido un canal de desfogue de la sociedad, ha permitido oxigenar a la sociedad, a la sociedad ha visto con buenos ojos que haya un nuevo contralor que está actuando, que está haciendo las cosas bien, que haya un nuevo procurador que es un gran jurista, que está haciendo las cosas bien, se evidencia, ¿no? Que haya un nuevo fiscal que está impulsando los casos, que está presentando acusaciones, que haya una nueva defensora del pueblo que está impulsando una acción que, por cierto, hay que felicitar que el gobierno aceptó, por ejemplo, en el tema de los venezolanos, la decisión que se tomó, hecho al que no estábamos acostumbrados. Okay. Que hayan nuevos superintendentes que están actuando ya no en función de una línea partidista ni de una consigna, sino de la aplicación de la ley. Entonces, sí creo que hay que rescatar la legitimidad y decirle al doctor Trujillo que él esté tranquilo, que siga actuando porque el país le aplaude, le apoya y que todas sus actuaciones nacen de una consulta popular, no solo del voto, sino del anexo 3, me parece que fue el anexo 3 de esa consulta, que le consagra las facultades que él ha ejercido a plenitud. Y esas sí no pueden ser revocadas, sino a través de otro proceso, igual que sería una consulta popular. Su opinión, distinguido y destacado jurista, doctor Ollarte. Bueno, lo que dice Andrés Páez es lo cierto. Pero hay que ser presente otras cosas. Primero, ¿cómo vamos a hacer este tema del Consejo de Participación? Porque yo escucho por ahí que dicen que si se elimina el Consejo de Participación debería ser por Asamblea Constituyente, porque se estaría alterando, dicen, la estructura del Estado. Ahora, primero, yo escucho muchas veces eso repetido de la estructura del Estado. Eso no es lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos dos sistemas de reforma constitucional. Uno, la enmienda, y la enmienda puede ser por vía parlamentaria, si la inicia los parlamentarios, o por vía de consulta, si es que la inicia el presidente de la República, o el 8% de los ciudadanos. O puede hacerse por reforma parcial, con el trámite complejo de aprobación parlamentaria, plazo de espera de 3 meses entre primer y segundo debate, y referendo ratificatorio. Ahí tiene usted las 3 vertientes, puede ser por decisión de 1/3 de la Asamblea, del presidente de la República o del 1% de la ciudadanía que se inicia la reforma parcial. Para la enmienda tiene 4 restricciones. Alterar el sistema de reforma a la Constitución, que no ocurriría con la desaparición del Consejo. Disminuir derechos, que no ocurre con la desaparición del Consejo, porque la participación ciudadana no se ejerce a través del Consejo, se ejerce conforme al artículo 95 de la Constitución a través de diversos mecanismos, que no se estarían restringiendo. Tampoco se trataría de alterar los elementos constitutivos del Estado, que señalan los artículos de 1 a 9 de la Constitución. Los artículos de 1 a 9 de la Constitución, elementos constitutivos del Estado, no consagran al Consejo de Participación. Alguien diría la estructura fundamental de la Constitución. Ojo, esa es la restricción, la estructura fundamental de la Constitución. Pero la estructura fundamental de la Constitución está dada por forma de Estado, que es unitario, no pasa a ser federal ni confederado con la desaparición del Consejo de Participación. Por el sistema, por la forma del gobierno. No deja de ser el Ecuador una república y pasa a ser un reino u otra cuestión a través de la desaparición del Consejo de Participación. Ni se modifica el sistema de gobierno. El sistema de gobierno seguirá siendo presidencial. No pasará a ser ni parlamentario, ni semipresidencial, ni directorial con la desaparición del Consejo de Participación. Por lo tanto, no estaríamos dentro de las restricciones del artículo 441. Pero si usted cree que sí, bueno, va el 442. Nadie te exige asamblea constituyente. Eso es un error craso y de bulto de la presidenta de la asamblea, pero
brutal, terrible. Bueno, pero si usted quiere... ¿Mal asesorada o no ha sé, leído a veces lo dicen suficiente? Bueno. Ahora, si usted quiere evitarse la discusión, porque la discusión siempre ocurrirá, no hace falta eliminar el Consejo. Porque ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuál es el problema del Consejo de Participación Ciudadana y por qué los políticos quieren tanto adueñarse del Consejo de Participación Ciudadana como hizo Correa? Porque tampoco me va a decir usted el día de hoy que solo Correa pues quiso hacer eso. Eso lo han querido hacer todos. Lo que pasa es que Correa lo logró. Es una cuestión distinta, lo cual en todos los casos no estará bien. Entonces la idea es, aquí tenemos problemas con la potestad nominadora. No se complique tanto la existencia, no desaparezca el Consejo. Traspase, si quiere, porque este es el problema, los números 9, 10 y 11 del artículo 208 de la Constitución al artículo 120, es decir, a la Asamblea Nacional. Así es. Y los artículos 209 y 210 que señala cómo se hacen los concursos, también si quiere traspáselos a continuación del artículo 120, los deje innumerados. Eso puede hacer, y con eso se economizará toda la discusión de si que es asamblea constituyente, de que si es reforma parcial. No hará ninguna falta. ¿Por qué? Porque el órgano, por último, no va a desaparecer, sino que va a mantener las facultades de control de la corrupción. Esas las va a mantener, como ocurría con la antigua y constitucional Comisión de Control Cívico. Y la potestad nominadora vuelve a la Asamblea Nacional. Ahora, si quiere hacer algo más profundo, como eliminar el caro e inútil sistema de concursos, bueno, hágalo. Para mí mejor. Y tramposo, ¿no? Pero un sistema tramposo. Sí, que eso hay que señalar. Eso sirve para que el que menos méritos tenga llegue. Es para eso y eso sucedió en los hechos. Pero claro, a ver, perdón. Eso es lo que la ciudadanía está nuevamente. tan ciega que no ve lo que tuvimos de superintendentes, contralor, de fiscal general, procurador, consejo electoral, tribunal electoral, con el sistema de concursos, porque eso se hizo con el sistema de concursos. Defensor del pueblo. Defensor del... ¿Cuál? Eso no existía. Por favor. Es que eso no existía. Entonces me viene a decir a mí que el sistema de concursos es para los méritos. Bueno, el mérito era ser amigo del señor que está en Bélgica. Subordinado y obsecuente, ¿no? Eso era el mérito. Pero bueno, si quiere, por último, haga eso y se economiza toda la discusión. Hoy día estamos viendo otra cuestión que es terrible. Acabo de ver un tuit de Andrés Páez respecto de que se intenta cambiar a los jueces de la sala penal de la Corte de Quito, a la Corte de Pichincha, a la sala civil. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna cosilla por ahí extraña? Porque claro, ahora estamos hablando de que el Consejo de la Judicatura, de que la Corte Constitucional, y claro, yo paso por así, bajo cuerda, este tipo de cuestiones. A mí, francamente, me preocupa dos cosas. Hoy día me preocupa cómo se va a integrar el Consejo de la Judicatura. Entonces, que no ocurran estos enroques, ¿no? Como pasó con Correa y Yalc, para que no sea tan burdo de que Correa le pone a su ministro del Interior, de Justicia y secretario privado en las ternas para el Consejo de la Judicatura, le ordena al presidente de la Corte Nacional a que lo haga. No vaya a ser que hoy día ocurra lo mismo. Se cruzaban la información. Claro, de que en la Corte Nacional yo quiera poner a alguien, pero no quiero ponerlo tan directamente y le digo a otro y le ofrezco al otro que si él lo pone en la terna yo te pongo a ti. Vea, esa sinvergüencería. O sea, estamos saliendo de unos para entrar en los otros con hambres atrasadas. No. Muy bien, doctor. Y también, se lo voy a decir, porque yo candidato a la Corte no soy, por si acaso. Porque yo fueras. no ando buscando cargo público tampoco, porque debes dejar la oficina, es bien complejo, pues. Porque además aquí te critican por hacerlo y por no hacerlo. Los que viven Pero sí, honradamente. porque, claro. Entonces, yo vivo de mi profesión. O sea, que a mí me saque de eso es complicado. Pero bueno, que me saquen a los miembros de la Corte Constitucional y me pongan a los asesores de los miembros de la Corte Constitucional o a los cónyuges de la Corte Constitucional. Eso es una vergüenza y un chiste. Y Gonzalo, solo 30 segundos. El señor Edwin Jarrín, miembro del Consejo de Participación cesado, es postulante al actual Consejo de Participación. O sea, él está en la lista de los postulantes y lo vamos a impugnar. Lo vamos a impugnar. Porque hay una prohibición en la resolución del CNE sobre este tema, en el artículo 7, numeral 11, establece que no pueden ser miembros del Consejo quienes sean cónyuges de un asambleísta, entre otras autoridades. Y el señor Jarrín es cónyuge de la señora Soledad Buendía, que es asambleísta de Alianza País. Entonces, le quiero informarle a la ciudadanía porque usted dijo una cosa. Los correístas también quieren estar en ese Consejo de Participación. Pero claro, pues, para buscar que ese organismo colapse.
pero además para echar mano de todo lo que se ha hecho. Claro. Entonces yo sí pido que la ciudadanía esté muy alerta de lo que está pasando, porque Por eso esto de entrar al Consejo de Participación, Trujillo, ¿no? totalmente, y si es que la tesis de él es la consulta, vamos a apoyarle, sea recogiendo firmas, sea apoyando, pero, y además de ese el pronunciamiento de Guillermo Lazo, lo vamos a refrendar, pero cuidado con dos cosas que usted las ha señalado, Gonzalo. Primera, esto de resucitar una constituyente, cuidado, porque ahí está la verdadera intención. Claro, Hacer una constituyente para reinstalar el reino y el feudo de Correa. Segundo, cuidado con las intromisiones en el Consejo de Participación que se va a elegir, porque además ahí tenemos otro problema. ¿Sabe qué pasó en Bolivia? Los que iban a ser jueces estaban haciendo campaña electoral, Gonzalo. Estaban haciendo ofertas y les terminan debiendo favores a ciertas personas que van a tener causas judiciales, pues. ¿Qué es lo que pasa con el Consejo de Participación? Van a tener que hacer proselitismo. O sea, es mucho más complejo de lo que parece. Cuidado con los dos temas, que puede echar al traste lo que hemos logrado avanzar con la consulta popular. Y plantearán adicionalmente la muerte cruzada. Tienen esa otra herramienta para envenenar el espíritu objetivo de la gente. O sea, siempre será el propósito el caos. O sea, a ver, una vez que ya ven que se les fue de las manos todo lo que ellos tenían, no van a tener otra opción que apostarle al caos. Y obviamente ellos saben que tienen que apostar comenzando por el caos institucional. Entonces, son temas que, claro, no se los evidencia con tanta nitidez, pero que los que hurgamos un poquito en la política sabemos cuál es el condumio que existe detrás de estas propuestas. Entonces hay que decirle al país, no podemos permitir un caos institucional que posibilite la reinstalación del reino de Correa. Están claros en el Palacio Nacional de Gobierno, el binomio gobernante, están claros. Le preguntamos a María Alejandra Vicuña en oportunidad que tuvimos de platicar esta víspera, y ella dijo sobre este tema lo siguiente. No tenemos una posición, digamos, como gobierno respecto a ese tema. Oportunamente la podremos decir desde la perspectiva del Ejecutivo, del propio presidente y del Gobierno Nacional. Lo que sí tenemos es una línea clara. Se preguntará tantas y cuantas veces sea necesaria a la gente sobre temas de interés nacional. Nosotros siempre, como demócratas convencidos, siempre estaremos de acuerdo en cualquier proceso que permita, en temas relevantes y que obviamente respondan a las demandas de la gente, de ser consultados en las urnas. Eso, en un ejercicio democrático, sin dudas estamos de acuerdo. Pero en este tema puntual que usted refiere, insisto, este es mi criterio general, no hemos tenido una postura respecto, como gobierno, digamos, en concreto respecto a este planteamiento. Digan ustedes, señores invitados, finalmente, a la señora ¿no se parece el pronunciamiento de la vicepresidenta al de María Paula Romo? Mire, esto se ha planteado el día de ayer en una entrevista, entiendo, del doctor Trujillo. Todavía no hemos tenido una reunión en donde se analice como una postura del gobierno. Me gustaría participar en una respuesta. No hay, todavía no es parte de la agenda del Ejecutivo ese Al tema. menos yo no he participado en una reunión en donde se discuta, pero tengo una reunión a la que debería llegar en unos minutos que podría tratarse de eso, no sé, pero no he participado en ninguna. Fue una entrevista de la República, a Lenín Moreno. Señor licenciado, presidente constitucional de la República, usted está liderando, digamos, un apoyo a la comisión que usted designó y que preside Julio César Trujillo, y le interesa convalidar las resoluciones organizativas institucionales que él ha formulado, o se queda con esta expectativa de la ministra del Interior, el desconocimiento que dice y que alude, y el desconocimiento de la vicepresidenta. Esto vale la pena que nos esclarezca el señor presidente Lenín Moreno. No es su obligación, es un pedido de mucha consideración para usted, si es que quiere responderle a la colectividad. ¿Cuál es su opinión
sobre la propuesta de Julio César Trujillo. Eso esclarecería este momento, el meridiano político de nuestro país. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.